Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Pero este miércoles es día 24 de junio y la Iglesia celebra la fiesta del nacimiento, la natividad de San Juan Bautista. Y lo celebra con rango de solemnidad, lo que quiere decir que habrá, además del Evangelio, 2 lecturas de la palabra de Dios, que se rezará el Gloria en la misa y se hará profesión de fe con el credo en la misa. Es solemnidad, aunque no es un día de precepto. San Juan Bautista, el precursor del Señor, tiene en el calendario litúrgico 2 fiestas propias. La fiesta de su natividad, que es hoy, con rango de solemnidad, como hemos dicho, y la fiesta de su martirio, el día 29 de agosto, con rango litúrgico de memoria. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, su precursor, va por delante en el calendario litúrgico 6 meses exactamente antes de que la Iglesia celebre en la Nochebuena el nacimiento del Señor. Celebramos el nacimiento de su precursor. Es un personaje evangélico. ¿Qué es lo que podemos decir? Pues que hay pocos santos que se celebre litúrgicamente el nacimiento. Además de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, el tercero del que se celebra la Natividad es San Juan. Es una excepción muy notable. Era hijo del sacerdote Zacarías y de Isabel, y eran ambos ancianos cuando lo concibieron y cuando él nació a luz. El Evangelio de San Lucas narra estos hechos extraordinarios y el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías mientras oficiaba en el templo, el anuncio de su concepción y nacimiento cuando parecía imposible porque los padres eran ancianos e Isabel era estéril. Antes de nacer, Juan, en el vientre de su madre, saltó de alegría al aproximarse a ellos la Santísima Virgen María, que venía a visitar a su prima. Toda la existencia de Juan estuvo orientada hacia Cristo. Clarísimamente él no vivió para sí mismo, sino para señalar al Cordero de Dios. Y Jesús pronunció palabras extraordinarias para referirse a él. Llegó a decir incluso que entre los nacidos de mujer no había surgido nadie más grande que Juan el Bautista, que era un profeta, pero más que un profeta. Era la voz que clamaba en el desierto, preparando los caminos del Señor. De hecho, fue el último de los profetas de la antigua alianza. Y al mismo tiempo se le puede considerar el primero de la nueva alianza que pudo señalar, incluso físicamente, al Salvador, a Jesús, diciendo: este es el Cordero de Dios. En la vida de Juan destaca la humildad. Él no quiso atribuirse nada que no le perteneciera. Y aunque muchos
se preguntaban si no sería él el Mesías, él rechazó esa posibilidad. Y dijo también en un momento a sus discípulos, es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo disminuya. Juan entendió que la verdadera grandeza consistía en desaparecer para que Cristo ocupe el centro. Y también en Juan Bautista brilla la fortaleza. Él predicó la verdad con valentía, sin temor a la persecución, sin buscar aplauso o parabienes de la gente. Llamó a la conversión a todos, a ricos y pobres, a soldados, a fariseos y escribas, a todos. Y terminó sellando su vida con el derramamiento de su sangre. Fue una llamada, toda su vida fue una llamada, una preparación para recibir al Señor. Pues vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa de este día. Es de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y también el versículo 80, que dice así: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Pues, siguiendo el estilo que llevamos desde hace meses, vamos a meditar este texto en diálogo con nuestro Señor. Aquí invocamos por su nombre diciendo: Señor Jesús, al contemplar el nacimiento de Juan Bautista, nuestro corazón se llena de admiración por la delicadeza con que tú preparas tus obras. Delicadeza y minuciosidad. Durante siglos Israel había esperado al Mesías. Los profetas habían hablado de ti, Señor. Las promesas se habían transmitido de generación en generación. Y sin embargo, antes de que tú aparecieras en el mundo, quisiste preparar el camino enviando delante de ti a un hombre elegido desde el seno materno que te anunciara, que preparara los corazones. Nada en los planes de Dios es improvisado. Todo va madurando lentamente bajo la acción de la gracia. También, Señor, en nuestra vida hay acontecimientos que parece que tardan, que se retrasan demasiado, promesas que parece que nunca llega el momento del cumplimiento. Hay esperas que se hacen largas, pero este Evangelio nos recuerda que Dios nunca llega tarde. No, llega en el momento exacto. Cuando llega la hora señalada, todo florece de repente, todo encaja y comprendemos que tú habías estado trabajando silenciosamente mucho antes de que nosotros lo percibiéramos.
Señor Jesús, contemplamos a Isabel que da a luz un hijo en su ancianidad. Lo que parecía imposible se ha hecho realidad. Donde los hombres veían una mujer estéril, tú estabas preparando una fecundidad, una maternidad extraordinaria. Donde parecía haber solo fracaso, tú estabas escondiendo una bendición. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros también juzgamos nuestra vida por las apariencias? Creemos que ciertos sueños han muerto, que ciertas posibilidades ya no existen en nuestra vida, que determinadas gracias nunca ya llegarán. Pero tú, Señor, sigues siendo el Dios de lo imposible. Tú continúas abriendo camino donde nosotros solo somos capaces de ver muros infranqueables. Tú sigues haciendo brotar vida allí donde todo parecía agotado. Señor, enséñanos a confiar cuando todavía no vemos. Enséñanos a esperar cuando todo parece cerrado y a creer que tu misericordia es más grande que nuestros cálculos. Dice el evangelista San Lucas que los vecinos y parientes de Isabel se alegraban con ella porque habían reconocido que el Señor le había hecho una gran misericordia. Qué hermosa, Señor, es esta alegría compartida. No es una alegría egoísta, es la capacidad de alegrarse por el bien recibido por otro. Señor Jesús, líbranos de la envidia, de la comparación constante con nuestro prójimo. Líbranos de la tristeza que puede nacer cuando el bien ajeno nos incomoda. Danos, Señor, un corazón limpio, que sepa celebrar las bendiciones que reciben los demás. Que aprendamos a descubrir tus huellas, Señor, a descubrirlas en la vida de nuestros hermanos y a alabarte por las maravillas que realizas en ellos. Porque cuando tú bendices a alguien, Señor, toda la comunidad debería alegrarse, sabiendo que tu amor se derrama sobre todos. Y llega el momento de poner nombre a aquel niño, y surge una tensión entre los proyectos humanos y los planes de Dios. Los familiares quieren seguir la tradición, escoger un nombre que existiera en la familia. Parece lógico. Quieren llamarlo Zacarías como a su padre, pero Isabel responde con firmeza con un no y una sorprendente afirmación: se va a llamar Juan. Señor Jesús, ¿cuántas veces nosotros también intentamos encerrar tus designios dentro de nuestras costumbres, de nuestras expectativas, de nuestros esquemas? Nos parece razonable que las cosas sigan determinados caminos. Sin embargo, Señor, tú siempre tienes la libertad de sorprendernos. Tu espíritu no se deja aprisionar por nuestras previsiones. Danos, Señor, la humildad de aceptar que tus caminos son más altos que los nuestros, como dice el profeta, y que tus proyectos, desde luego, son siempre mejores que nuestros deseos. También, Señor, nos admira en este Evangelio la fe de Isabel. Ella se mantiene firme cuando nadie parece comprenderla. Todos piensan de una manera y ella permanece fiel a lo que ha recibido de Dios. No, se va a llamar Juan, como el ángel Gabriel había comunicado de parte de Dios. Señor, fortalece nuestra fidelidad cuando nos sintamos solos, en esos momentos en que seguirte exige ir contracorriente.
concédenos la gracia de sostener una convicción cuando los otros, la mayoría, no la comparte. Permanecer firme, Señor, cuando las opiniones dominantes apuntan en una dirección contraria a la nuestra. Que no busquemos, Señor, la aprobación de todos o de la mayoría, sino que busquemos la fidelidad a tu voluntad. Que no nos dejemos influenciar por la presión del ambiente, sino que nos dejemos influenciar y gobernar por esa voz interior serena que es la voz del Espíritu Santo. También, Señor, en el Evangelio, Zacarías tiene algo que enseñarnos. Durante meses él había guardado silencio, ha experimentado en su carne las consecuencias de su falta de fe y ha ido aprendiendo a escuchar, porque ha tenido tiempo para reflexionar. Ahora, cuando llega el momento decisivo, escribe sencillamente en una tablilla: Juan es su nombre. No dice: quiero que se llame Juan, he decidido como padre que se llame Juan. No, él dice: Juan es su nombre. No es un gusto, una preferencia o una opinión personal. Él simplemente reconoce lo que Dios ya ha decidido antes. Señor, qué importante es que aprendamos esta lección. Con frecuencia queremos imponer nuestra voluntad. Queremos que las cosas sean como nosotros deseamos. Y sin embargo, Señor, la verdadera sabiduría consiste en descubrir tu voluntad y en adherirse a ella con sencillez. Ayúdanos, Señor, a decir menos yo quiero y decir más hágase tu voluntad. Seguimos con el Evangelio y llegamos a ese momento en que se nos dice que Zacarías obedece, se le desata la lengua y comienza a bendecir a Dios. Señor Jesús, la obediencia abre caminos que la rebeldía mantiene cerrados. La confianza devuelve la libertad que la incredulidad a veces pierde. Señor Jesús, muchas veces nuestras propias resistencias nos encadenan. Queremos caminar contigo, pero conservamos reservas interiores. Queremos seguirte, pero sin renunciar a ciertas seguridades. Queremos escucharte, pero sin abandonar nuestras propias ideas. Hoy te pedimos, Señor, un corazón dócil, que la obediencia a tu palabra no nos parezca una carga, sino una liberación, que descubramos que toda fidelidad verdadera termina desembocando en la alabanza. Y todo esto, Señor, lleva a que los vecinos, parientes que estaban allí para felicitar a Isabel, quedaran sobrecogidos y comenzaran a comentar aquellos acontecimientos por toda la montaña de Judea, por donde ellos se diseminan al volver a sus hogares. Tu presencia, Señor, siempre provoca asombro, sorpresa. Cuando Dios actúa, las personas se dan cuenta de que está ocurriendo algo que supera las explicaciones ordinarias. Señor, quizás una de las grandes pobrezas espirituales de nuestro tiempo sea haber perdido la capacidad de maravillarnos. Nos hemos acostumbrado a todo. Ya casi nada nos sorprende. Devuélvenos, Señor, la capacidad de admirar tus obras. Haznos sensibles a los pequeños milagros de cada día, a esas discretísimas intervenciones de la providencia. Manténnos, Señor, sensibles y atentos a los signos silenciosos con los que acompañas toda nuestra vida. El Evangelio nos dice a continuación que todos los que oían aquellos hechos
los guardaban en su corazón y reflexionaban. No se limitaban a escuchar, no, meditaban, trataban de comprender. Señor Jesús, enséñanos a vivir así, con esa interioridad. Vivimos rodeados de palabras, imágenes, noticias, acontecimientos que pasan rápidamente ante nosotros. Pero pocas veces, Señor, nos detenemos a reflexionar. Danos, Jesús, un corazón contemplativo, que aprendamos a leer toda la vida a la luz de la fe, que sepamos descubrir lo que tú estás haciendo en nuestra historia personal, que no vivamos superficialmente, Señor, sino que estemos atentos a las huellas de Dios en cada jornada. Y se preguntaba la gente que había acudido a casa de Isabel, ¿qué será este niño? Todavía nadie conocía la misión de Juan. Su futuro permanecía oculto. Solo sabían una cosa, que la mano del Señor estaba con aquel niño. También nosotros, Señor, desconocemos lo que nos espera. Ignoramos el camino que recorreremos finalmente. Ignoramos las pruebas que llegarán, las alegrías que encontraremos o las tareas que nos van a ser confiadas. Pero hay una certeza que debería bastar para sostenernos. Y esa certeza, Señor, es que tu mano está con nosotros. No necesitamos, Señor, conocer todos los detalles del futuro. Nos basta con saber que tú caminas a nuestro lado y que ninguna circunstancia podrá separarnos de tu amor. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Antes de predicar, tuvo que crecer. Antes de anunciarte a ti, tuvo que madurar. Antes de cumplir su misión, tuvo que prepararse durante años en silencio. Señor, nosotros querríamos resultados inmediatos, por eso nos impacientamos con facilidad. Deseamos una santidad rápida, frutos abundantes, transformaciones instantáneas. Pero tú, Señor, trabajas lentamente. La gracia suele crecer como una semilla oculta. Ayúdanos a respetar los tiempos de Dios, que no despreciemos las etapas silenciosas de nuestra vida y que comprendamos que también los años aparentemente ocultos forman parte de tu obra. Finalmente, Juan vive en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Señor, el desierto será su escuela, su hogar, su preparación. Allí aprenderá a escuchar a Dios, lejos del ruido y de las distracciones. Allí se formará el profeta que señalará al Cordero de Dios. Señor Jesús, haz que comprendamos que también nosotros necesitamos desiertos, espacios de silencio, momentos de oración, de recogimiento, donde tu voz puede llegar hasta el fondo del alma. Así sea, mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.